Hola, ¿cómo están? Vamos a proceder a solucionar un problema de vectores. Para ello tenemos el siguiente planteamiento, ¿no? Nos habla de un trapecio isósceles de dimensiones mostradas, ¿no? Entonces, tal como vemos en la figura, ya tenemos las dimensiones en el mismo gráfico, ¿no? La longitud superior, la longitud inferior y también el valor de la longitud lateral, ¿no? Y nos pone dos condicionantes, ¿no? Si A y B son puntos medios de sus respectivos lados, de este lado A es el punto medio, de la parte inferior B es el punto medio, y C y D dividen en tres partes iguales, nos dice, ¿no? Uno de los laterales, ¿no? ¿Y qué nos pide hallar? Nos pide hallar el vector resultante de la suma de los tres vectores, ¿no? Como no tengo datos de los vectores, primeramente tengo que hallar la magnitud de cada uno de ellos, ¿no? Seguidamente, tal vez tengo que hallar el ángulo que tiene, ya sea con el eje X y con el eje Y. Para ello vamos a empezar a realizar la solución. Ahora, ¿qué es lo primero que puedo tal vez observar acá? ¿O qué es lo primero que puedo hallar, ¿no? El trapecio, tal como lo vemos configurado con las medidas que nos plantea el problema, va a tener lo siguiente, ¿no? En la parte superior va a tener que tener el mismo ángulo a ambos lados, ¿no? Es decir, la apertura, ¿no? Tiene que ser el mismo ángulo. En la parte inferior de la misma manera, ¿no? Esta apertura tiene que ser el mismo ángulo que este, ¿no? Entonces, bajo eso, ¿qué es lo que puedo hacer, no? En primera instancia tal vez puedo hallar este ángulo, pero no tengo referencias, ¿no? Con qué valores puedo combinar y qué leyes o propiedades trigonométricas puedo aplicar. Para ello, yo voy a imaginar lo siguiente, ¿no? Voy a imaginar que tengo un triángulo rectángulo en esta parte, ¿no? O también puede ser en esta parte, al otro lado, el triángulo rectángulo, ¿no? Una vez que tenemos el triángulo rectángulo, nosotros lo vamos a caracterizar con todos los datos que podamos encontrar en ella, ¿no? Lo primero que encontramos es que tenemos dos ángulos rectos, ¿no? Tenemos un ángulo recto acá y otro ángulo recto acá. A este lado también tenemos un ángulo recto, ¿no? Pero creo que no nos va a ser de mucho beneficio. Entonces estos dos ángulos rectos van a tener mayor utilidad en este problema para nosotros. Lo siguiente que hacemos es identificar los ángulos interiores de nuestro triángulo. Vamos a denominar al ángulo inferior ángulo alfa y al ángulo superior ángulo beta. Después vamos a tener también lo siguiente, ¿no? Estamos viendo que la horizontal con la línea lateral tiene una apertura de alfa y eso también se puede replicar acá, ¿no? Si tenemos una horizontal con esta línea, va a tener el mismo ángulo de apertura. Entonces, esa es una propiedad trigonométrica que nos va a servir tal vez para más adelante, ¿no? Tenemos el ángulo alfa, ¿no? El ángulo alfa. Es el mismo ángulo de apertura, lo de aquí abajo y lo de aquí arriba. Posteriormente lo caracterizamos de mejor manera también el triángulo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar también, ¿no? Podemos ver en el triángulo la longitud o el cateto adyacente según alfa, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de este valor? Tenemos un valor de 20 en la parte inferior y un valor de 8 en la parte superior, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta que es simétrico. Entonces, a partir de acá hasta este extremo tiene una medida y también en esta parte hasta el extremo también tiene otra medida, ¿no? Y son iguales, ¿no? Entonces decimos 20 menos 8 es 12, ¿no?
pero tengo aquí abajo dos espacios que me están quedando fuera de 8. Entonces, como tenía 12 en la resta, divido las 12 unidades entre los dos costados, ¿no? Lo que tendría un valor de 6. Entonces, eso sale de ahí. Y también tenemos esta longitud o la hipotenusa que tiene un valor de 10. Entonces, una vez que ya hemos caracterizado todos los datos posibles del triángulo, procedemos a aplicar nuestras propiedades en trigonometría, ¿no? Nos dice primero solucionamos el triángulo marcado con color café, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos, no? Podemos aplicar la propiedad del coseno, ¿no? Coseno del ángulo alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? ¿Por qué aplicamos esto? Porque tenemos los dos datos, ¿ya? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Y como tenemos los dos datos, reemplazamos los valores numéricos y como ya tenemos valores numéricos, podemos ya hallar el ángulo alfa, ¿no? Entonces, tal como vemos, el valor del ángulo alfa va a ser de 53,13 grados. Una vez que ya tenemos el ángulo alfa, y aquí tenemos un ángulo recto, solamente nos faltaría hallar el ángulo beta. Para ello nos recordamos de la propiedad de que la suma de los ángulos dentro de un triángulo debería ser igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces planteamos, ¿no? Alfa más beta más los 90 grados igual a 180 grados, ¿no? De esta ecuación que he llegado a plantear, yo ya tengo el valor de alfa, ¿no? Porque ya lo he hallado acá. Me falta el valor de beta y el ángulo recto es 90 grados. Entonces, el único interrogante es el valor del ángulo beta, ¿verdad? Entonces, despejamos beta, ¿no? Despejo beta y hago la operación que me pide, llegando a tener un ángulo beta de 36,87. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hemos logrado obtener los dos ángulos dentro del triángulo, ¿no? El ángulo alfa, si bien es del triángulo, también nos damos cuenta que va a obedecer al ángulo en la parte inferior del trapecio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos, no? Aquí hemos hallado el valor de beta también, ¿no? Pero aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no? Si sumo el ángulo de beta más los 90 grados, yo ya voy a tener el ángulo de apertura superior del trapecio, ¿ya? Y eso lo vamos a aplicar también para hallar el vector A, ¿no? Entonces, en el segundo paso nos dice, solucionamos el triángulo superior para hallar la magnitud del vector A, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar este triángulo superior ya. Esto que tenemos en la parte superior. Entonces, dibujamos nuevamente nosotros nuestro triángulo. Ese es el triángulo, ¿no? La parte de arriba estamos replicando. Y el vector A. ¿Qué características tiene, no? Primeramente vamos a definir algunas características que tiene, ¿no? Los ángulos internos son una de las cosas importantes y también los lados, ¿no? La parte superior ocupa todo el espacio, ¿no? Y eso hemos dicho que valía 8. Y en la parte lateral ocupa hasta el punto A. El punto A dividía en 2 la medida de 10. Entonces me queda 5 unidades, ¿no? Y los ángulos hemos mencionado justo ahorita que el ángulo, por ejemplo, la apertura superior va a ser beta más los 90 grados, ¿no? Un ángulo de 126,87. También le vamos a denominar al ángulo inferior tita y al ángulo superior delta. Ahora, ¿qué propiedad podemos aplicar nosotros a este triángulo que hemos obtenido? Podemos aplicar tal vez la
ley o el teorema de cosenos, ¿no? Porque cuando hablamos del teorema de cosenos nos dice que queremos hallar un lado si tenemos los demás lados y el ángulo que está enfrente del lado que queremos hallar, ¿no? Entonces aquí cumple todos los requisitos para que podamos aplicar nosotros el teorema de cosenos, ¿no? Entonces, tal como lo vemos aquí, nos dice el lado requerido al cuadrado es igual uno de los lados al cuadrado, el otro de los lados al cuadrado, menos dos veces el producto de ambos lados por el coseno del ángulo que está enfrente, ¿no? Que está enfrente de A, ¿no? 126. Entonces, teniendo todos los datos numéricos nosotros, solamente vamos a tener de incógnita el valor de A, ¿no? Y el valor de A había sido 11,7 unidades. Una vez que tenemos el valor de A, ya tendríamos los tres lados. También podríamos hallar el ángulo θ en este caso. ¿Para qué? Para tener un ángulo de referencia de A con el eje Y o con el eje X, ¿no? Para solucionarlo analíticamente después. Entonces, vamos a hallar lo que es θ aplicando nuevamente el teorema de cosenos, ¿no? Entonces, tal como lo estamos viendo en la pantalla, tenemos lo siguiente, ¿no? Yo quiero el ángulo, ¿no? Entonces, empiezo por el lado enfrente del ángulo, ¿no? El lado enfrente del ángulo es 8 al cuadrado. Uno de los lados que tengo, 5 al cuadrado. El otro de los lados, que es A, pero aquí hemos hallado A, 11,7 al cuadrado, menos el doble producto de los lados por el coseno del ángulo que está enfrente, ¿no? Coseno del ángulo θ. En esta ecuación, ¿qué es lo que tengo? Solo me falta hallar el coseno, o perdón, el ángulo θ, ¿no? Todos los demás valores numéricos los tengo. Entonces voy a utilizar mi calculadora para poder hallar el ángulo θ, ¿no? Y el ángulo θ nos da un valor de lo siguiente, ¿no? Un ángulo de 33,21 grados, ¿no? Entonces, ese es el valor del ángulo que vamos a tener nosotros, ¿no? Un ángulo de θ de 33,21 grados. Ahora tengo un valor de 33,21 grados acá, pero ¿cuál es la referencia para que yo pueda tener el ángulo respecto del eje Y, que es la línea vertical, o el ángulo de referencia respecto al eje X, que es la horizontal, ¿no? No tengo, solamente tengo esto, ¿no? Para eso nos recordamos de lo que les he mencionado acá, ¿no? Si yo tengo una horizontal y trazo, el ángulo alfa se va a repetir ahí también. Entonces, me trazo nuevamente el ángulo alfa. Ahí tenemos el ángulo alfa para que lo notemos de mejor manera. Y vamos a tener también un ángulo inferior, ¿no? El ángulo inferior lo vamos a denominar nosotros el ángulo θ sub A, ¿no? Entonces, en esta combinación de ángulos, yo también puedo tener una igualdad, ¿no? ¿Qué nos va a decir la igualdad? Que el ángulo θ más el ángulo θ sub A es igual al ángulo alfa, ¿no? Nos damos cuenta, ¿no? El ángulo total es alfa y es igual a la suma de los dos ángulos θ, ¿no? Entonces eso estamos planteando nosotros en una ecuación para que posteriormente podamos nosotros despejar el valor que no tenemos, ¿no? En este caso ya hemos hallado ángulo alfa, acá arriba, ¿no? 53,3. El ángulo θ hemos hallado acá, 33,21. ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Es el ángulo θ sub A, ¿no? Entonces, realizando la operación matemática, hallamos θ sub A, ¿no? Mediante una resta y tenemos un valor de
19,2 grados, ¿no? Entonces, eso sería para nosotros el segundo paso lo estamos tomando. Ya tenemos las características del primer vector. El primer vector mide 11,7 unidades y tiene un ángulo de apertura de 33,21, o perdón, un ángulo de apertura de 19,92, ¿no? Respecto al eje X, ¿no? Lo que está con azul es lo que nos va a servir, porque está respecto al eje X. Muy bien, ahora continuamos con el tercer paso, ¿no? El tercer paso nos dice que vamos a hallar el vector B, ¿no? Y el vector B, si yo me fijo en el gráfico, encierro solamente un triángulo, ¿no? Y es con toda la parte inferior. Con la parte superior no puede encerrar un triángulo u otra figura, ¿no? Nos podemos complicar más. Entonces vamos a agarrar el triángulo que conforma el vector B. Para ello dibujamos, ¿no? Nuevamente nos dibujamos igual. Esta es una réplica de lo que tenemos acá, ¿no? El vector B y sus dos lados, ¿no? De la misma manera nosotros hacemos de notar todas las características que pueda tener, ¿no? Los ángulos internos y los valores numéricos de los lados, ¿no? Entonces el vector B, por ejemplo, está tomando desde este extremo hasta acá, ¿no? Entonces la parte inferior va a seguir valiendo 20 unidades. En la parte lateral tenemos que ocupa dos espacios, ¿no? Entonces estamos multiplicando 2 por 10 tercios, ¿no? Y el ángulo que tiene de apertura respecto a la horizontal es lo que ya nos sirve, ¿no? A nosotros hemos dicho que tenemos que encontrar el ángulo de apertura respecto a X o respecto a Y. En este caso va a ser respecto a X, ¿no? A eso le denominamos tita sub B, ¿no? Y el ángulo alfa, como les había mencionado al iniciar, se repite en la parte inferior, ¿no? Aquí vamos allá alfa y aquí también va a tener un ángulo de alfa. Entonces, por eso ya le hemos puesto su valor acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? De la misma manera que hace un momento estamos buscando la longitud de este lado, teniendo las otras longitudes y el ángulo que está enfrente, ¿no? Para ello también aplicamos lo que es la ley de cosenos, ¿no? La ley de cosenos para hallar el lado B. Realizando operaciones matemáticas, entonces podemos decir que la longitud del vector B es de 16,9 unidades, ¿no? Y también, ¿no? De la misma manera que hace un momento necesitamos hallar el ángulo tita sub B. Para ello aplicamos también lo que es el teorema de cosenos, donde tenemos el lado contrario al ángulo que estamos buscando. Entonces planteamos la ecuación con el teorema de cosenos y la incógnita que debo hallar es el ángulo tita sub B, ¿no? Realizando las operaciones tenemos un valor de 18,47 como ángulo de tita sub B. Ahora nos vamos al cuarto paso, nos solucionamos el triángulo que forma el vector C, nos dice, ¿no? Y entonces en la figura nos fijamos que el vector C forma un triángulo con esta parte inferior del lado derecho, ¿no? Entonces de la misma manera empezamos nosotros a dibujar las características que va a tener nuestro triángulo con el vector C, ¿no? La longitud inferior va a ser desde el punto medio, ¿no? Entonces esta parte va a valer 10 unidades, ¿no? Y esta parte va a valer 10 tercios, ¿no? Porque solo está ocupando un espacio. Entonces continuamos poniéndole los datos o los valores que nos van a coadyuvar para solucionar el problema, ¿no? Ya hemos advertido, la apertura es el mismo, ¿no? 53,13 grados, el ángulo de alfa. La parte inferior hemos dicho que es 10 y la parte lateral solo está ocupando un espacio, entonces es 10 tercios. Entonces, teniendo una vez todos los datos, de la misma manera que el anterior caso, ¿no? Buscamos el valor del módulo del vector C, que está
en acá y tenemos el ángulo que está enfrente, ¿no? Más la longitud de los dos lados restantes. Entonces aplicamos igual el teorema de cosenos. Una vez que aplicamos el teorema de cosenos, vamos a obtener la longitud o la magnitud del vector C. También necesitamos hallar el ángulo θ sub C, ¿no? Que también está respecto al eje X, y eso nos sirve para el análisis analítico, ¿no? De los vectores, ¿ya? Entonces, planteamos de la misma manera y vamos a obtener la incógnita que nos falta, ¿no? En este caso, θ sub C. Nos dice que vamos a obtener un valor de 18,43 grados. Una vez que nosotros hemos obtenido tanto la magnitud y el ángulo respecto al eje X de cada uno de los vectores, nosotros vamos a trasladar cada uno de los vectores al origen del eje coordenado, ¿no? Al punto 0,0, ¿no? 0 en X y 0 en Y. Yo lo voy a trasladar en distintas posiciones para que sea un poco más didáctico, ¿no? Pero nosotros podemos sobreponer, como tenemos algunos ejemplos en sus documentos y también en algunos ejemplos que les he mandado por video, ¿no? Pero para que sea más didáctico, nosotros vamos a resolver uno por uno. Ya vamos a empezar con el vector A. Hemos hallado su magnitud de 11,7 unidades y hemos hallado su ángulo de 19,92 grados, ¿no? Para encontrar la resultante en la suma o resta de vectores por el método analítico, necesito yo llevar cada uno de los vectores al eje X y al eje Y, ¿verdad? Entonces, para ello, yo ya me he dibujado acá. Tenemos el vector A con rojo y tenemos su componente en X, ¿no? Rebota y llega al eje X y eso se va a llamar vector AX. Lo mismo pasa acá, ¿no? Tenemos una línea auxiliar y ahí va a denotarse lo que es el vector A, pero en su componente en Y, ¿no? En el eje Y. Para cada uno de los vectores hemos hecho lo mismo, ¿no? El vector B, del cual hemos hallado su magnitud 16,9 unidades, un ángulo de 18,47. Y el vector C, una magnitud de 8,43 unidades y un ángulo de 18,43 grados, ¿no? Eso es lo que hemos hallado con los anteriores pasos. Ahora vamos a plantear cada uno de los vectores en sus componentes en X y Y para poder culminar con el ejercicio. Entonces yo me recuerdo de la propiedad de que coseno del ángulo θ sub A, por ejemplo, es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente para mí es A en X sobre hipotenusa, que es A, ¿no? Entonces eso lo hemos trasladado acá. De acá, ¿qué es la incógnita, ¿no? El ángulo θ sub A ya tengo, es un valor numérico. El valor de A también es un valor numérico. Lo que me falta es el valor de A sub X, ¿no? Para ello despejo A sub X y reemplazo los valores numéricos que tenemos, ¿no? 11,7 por el coseno de 19,92. Tengo un valor de 11 unidades como AX. Seguidamente hago lo mismo con la propiedad del seno, ¿no? Seno del θ sub A es igual cateto opuesto sobre hipotenusa, pero en este caso cateto opuesto tiene el mismo valor que el vector A sub Y, ¿no? Entonces por eso estoy poniendo A sub Y sobre A. Reemplazamos, despejamos el valor que no tenemos a mano, en este caso es A sub Y reemplazamos los valores y vamos a hallar el valor de A sub Y, ¿no? Que nos dice 4 unidades.
Lo mismo vamos a realizar con el segundo vector, el vector B, que había medido 16,9 unidades y un ángulo de 18,47. Nos realizamos la misma operación y vamos a tener un valor para B en X, es decir, esta parte de abajo, de 16 unidades. También vamos a tener un valor de B en Y de 5,35 unidades, ¿no? La parte vertical, ¿no? Ahora lo mismo hacemos con el tercer vector, ¿no? Planteamos las mismas ecuaciones y vamos a encontrar que el valor de C en X tiene un valor de 8 unidades y de C en Y tiene un valor de 2,66 unidades, ¿no? Una vez que hemos descompuesto todos los vectores en sus componentes X y Y de todos los vectores, nosotros procedemos a realizar la sumatoria de vectores, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Sumatoria de vectores en el eje X, dice, ¿no? Entonces yo tengo A en X, B en X y C en X, ¿verdad? Entonces yo reemplazo, ¿no? A en X es 11 unidades, 11 unidades. B en X es 16, 16. C en X es 8, 8. Entonces realizando la suma aritmética me ha dado que la sumatoria de vectores en el eje X es igual a 35 unidades. Ahora continuamos y hacemos lo mismo con el vector Y. Sumatoria de vectores en el eje Y es igual, nos dice, ¿no? A sub Y es igual a 4 unidades, B sub Y es igual a 5,35 y C sub Y es igual a 2,66 unidades, ¿no? Entonces, una vez que tenemos las dos magnitudes, tanto en X y en Y, nosotros vamos a proceder a hallar la resultante de ambos, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿ya? Nos aplicó el teorema de Pitágoras, nos dice que la resultante al cuadrado es igual cada uno de sus componentes elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la ecuación que estamos aplicando, ¿no? Y para ello, como ya tengo aquí el vector X, es 35 unidades y 35 al cuadrado, ¿no? El vector Y es igual a 12 unidades y acá tenemos 12 al cuadrado. Y como resultado, procediendo con la calculadora nos da un resultado de, como vector resultante de 37 unidades, ¿no?